La querida casa de montaña de Burt Reynolds fue finalmente abierta al público, y lo que los fans encontraron dentro provocó lágrimas en todo el mundo. Oculta entre la exuberante vegetación de Highlands, Carolina del Norte, el santuario privado de Reynolds no era simplemente otra propiedad de celebridad. Era un pedazo de su alma, congelado en el tiempo. Durante décadas, esta impresionante propiedad fue un misterio para el público, susurrado por los lugareños y admirado por los expertos inmobiliarios por su elegancia arquitectónica. Pero cuando finalmente se abrieron las puertas y se puso a la venta por $295 millones, lo que ocurrió no fue solo una transacción inmobiliaria. Fue una apertura emocional del pasado de Reynolds. Los fans no esperaban lágrimas, esperaban nostalgia, pero encontraron algo mucho más conmovedor, evidencia de un hombre que, a pesar del glamour, ansiaba paz y permanencia. La estructura, diseñada por el arquitecto visionario Jim Fox, no era una casa ostentosa de celebridad. Inspirada en los principios de Frank Lloyd Wright, se integraba armoniosamente en su entorno montañoso, dando la ilusión de que la tierra misma había hecho crecer la casa. Los fans vieron el anuncio en Zillow en silencio, impresionados por la fusión de piedra, madera y cristal. Cada rincón irradiaba soledad y sinceridad. Era un hogar construido para un hombre que necesitaba tranquilidad, algo raro en Hollywood. Pero más allá de su belleza, lo que rompió los corazones no fue la arquitectura. Fue lo que decía sobre Burt, un hombre que, tras poseer más de una docena de casas, declaró en una carta de 1983 que exactamente esta, era su favorita. No las mansiones de Los Ángeles, ni los ranchos, ni las propiedades compradas por conveniencia alfombrada de rojo, sino este refugio silencioso, alejado de las cámaras y el bullicio. Las redes sociales estallaron. Zillow Gone Wild presentó la casa y los comentarios se desbordaron con adoración, admiración y tristeza. Un fan bromeó diciendo que Reynolds tenía tantas casas que probablemente se le olvidaban algunas. Otro recordó haber visto su helicóptero sobrevolando cuando era niño. Pero detrás del humor había una realización colectiva. Burt Reynolds no era solo el forajido en un Trans Am. Era un hombre que anhelaba silencio en un mundo ruidoso. Se construyó un refugio, no contra los elementos, sino contra la fama misma. Un comentario lo resumió perfectamente. Es como si pudieras sentir su espíritu en la madera, en las paredes. Esta casa lo recordaba, y ahí fue cuando quedó claro. No era solo una propiedad, era una bóveda de recuerdos, una cápsula del tiempo, un teatro privado donde sus triunfos, desamores y arrepentimientos resonaban mucho después de su partida. Guardaba los pedazos que no pudo llevarse, el amor perdido, las películas que casi hizo, y las heridas que nunca sanaron por completo. Esta casa, escondida en las montañas Blue Ridge, no era solo donde vivía. Era donde se escondía de Hollywood, de sí mismo y, quizás, de los fantasmas de decisiones que no podía deshacer. Pero para entender por qué esta casa significaba tanto, hay que volver al principio. Antes de las películas, antes de la fama. Su sueño nunca fue Hollywood. Fue la NFL, hasta que el destino intervino. Mucho antes de las cámaras, los estrenos y el caos de la vida de celebridad, Burt Reynolds era simplemente Buddy, un chico de Florida que corría más rápido, golpeaba más fuerte y soñaba más grande que cualquier otro. No perseguía el escenario, perseguía touchdowns. En los campos soleados de Riviera Beach, se ganó la reputación de ser un fullback imparable con tanto talento que los cazatalentos universitarios peleaban por verlo. Ya en 10º grado era un atleta de nivel estatal, y al graduarse, las ofertas llegaron en oleadas. Para Burr, el camino era claro. Jugaría fútbol americano profesional y construiría su legado. Aceptó una beca para la Universidad Estatal de Florida,
donde el destino lo emparejó con su compañero de cuarto, Lee Corso, quien más tarde se haría famoso como comentarista deportivo. Juntos, eran jóvenes con ambición ardiendo en sus venas. Pero la vida, como Bird aprendió temprano, no siempre respeta nuestros planes. El primer golpe llegó pronto. Una lesión brutal en la rodilla durante su segundo año universitario amenazó todo su futuro. Aún así, insistió. No estaba listo para rendirse. Hasta que ocurrió una tragedia mayor. Un devastador accidente automovilístico casi lo mata. Las heridas fueron catastróficas. Perdió el vaso, dañó su otra rodilla, y con eso, vio cómo su futuro deportivo se desvanecía. En un instante, su sueño murió. Y cuando un atleta pierde el campo de juego, no solo desaparece el deporte, se va la identidad, el propósito, el orgullo. Bird quedó destrozado. Físicamente sí, pero emocionalmente la herida fue aún más profunda. Por primera vez, la fuerza imparable tuvo que detenerse, y no sabía quién era sin el rugido del público o la adrenalina de la competencia. De vuelta en Florida, el mundo se sentía más pequeño, más lento. Terminó en Palm Beach Junior College, no por deseo, sino por necesidad. Perdido y cojeando, se inscribió en una clase de inglés, sin saber que un profesor cambiaría el curso de su vida. Watson B. Duncan. Tercero no era solo un profesor, era un creyente, y en Burt Reynolds vio algo que otros habían pasado por alto. No velocidad ni fuerza, sino alma. Un día, Duncan le pidió a Burt que leyera en voz alta un pasaje de Shakespeare. Lo que salió de su boca sorprendió a todos en la sala, incluso al propio Burt. Había poder en su voz, ritmo en su entonación, emoción en su cadencia. Duncan no lo dejó ahí. Lo impulsó a audicionar para la obra escolar Outward Bound. ¿El resultado? Burt consiguió el papel principal y dejó al público sin aliento. No solo actuó, se transformó. Por su actuación, ganó el Premio Estatal de Drama de Florida en 1956. Y con él, surgió la primera chispa de un nuevo futuro. Pero Reynolds no estaba convencido. Actuar todavía le parecía un desvío, no un destino. No había soltado el pasado. Aún lamentaba al atleta que pudo haber sido. Los estadios en los que nunca jugaría. Y sin embargo, esa noche en el escenario despertó algo primitivo dentro de él. El mismo fuego que una vez ardió por el fútbol, ahora comenzaba a arder por otra cosa. Algo que, contra todo pronóstico, podía ser aún más grande. Ese accidente que cambió su vida cerró una puerta, pero la que se abrió después lo definiría para siempre. Él no persiguió los reflectores. Los reflectores lo persiguieron a él. Después de ese primer aplauso sobre un pequeño escenario en Florida, Burt Reynolds no hizo las maletas soñando con la fama. Las hizo por necesidad. Actuar seguía pareciendo un premio de consolación, algo para llenar el vacío que el fútbol había dejado. Pero cuando bajó del autobús, en la ciudad de Nueva York, con los bolsillos llenos de dudas y el corazón lleno de determinación, no tenía idea de que caminaba directo hacia un destino que no le iba a permitir escapar. Las calles no estaban pavimentadas con oportunidades. Eran frías, indiferentes y crueles. A Reynolds no se le regaló nada. Lavó platos, limpió mesas, trabajó como portero y una vez se arrojó a través de una ventana de vidrio en televisión en vivo por $150. No ascendió en la industria. Se abrió camino con las uñas desde el suelo. Y justo cuando el cansancio amenazaba con enviarlo de regreso a Florida, el destino volvió a susurrar. Su nombre era Joanne Woodward, una actriz en ascenso con ojos que no solo veían talento, sino que creían en él. Se conocieron en el Hyde Park Playhouse, donde Burt había conseguido una beca, no porque perseguía Broadway, sino porque necesitaba comer. Joanne lo presentó a un agente, y ese acto sencillo abrió una puerta que él ni siquiera sabía que estaba tocando.
A partir de ahí, las oportunidades empezaron a surgir, no rápido ni glamorosas, pero sí constantes. Aceptó un papel en Tia and Sympathy en el Neighborhood Playhouse. Luego vino su debut en Broadway con Look, We've Come Through. Reynolds no solo actuaba, estaba demostrando su valía. Los críticos lo notaron, los productores también. Pero por cada avance, surgía un nuevo obstáculo. Las clases de actuación eran duras, los compañeros intimidaban. Una escena de improvisación desastrosa casi lo hizo renunciar para siempre. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Tal vez era el mismo fuego que lo impulsó en el campo de juego. Pronto consiguió un papel en una versión itinerante de Mr. Roberts y comenzó a conectarse con directores importantes. Pero justo cuando Hollywood parecía abrirle los brazos, le dio una bofetada de rechazo. Audicionó para Sayonara, pero le dijeron que se parecía demasiado a Marlon Brando. Perdió el papel. La herida quedó. Aún así, siguió luchando. Comenzaron a acumularse pequeños papeles en televisión. Apariciones como invitado, frases sueltas, personajes secundarios. No era glamoroso. De hecho, era humillante. Reynolds dijo una vez, esos fueron los años deprimentes. Pero finalmente, llegó el gran momento. En 1962, consiguió un papel recurrente en Gunsmoke, el programa más visto en la televisión. Interpretó a Quint Asper, el herrero mestizo. Con intensidad y fuerza contenida, por primera vez el mundo vio lo que Reynolds siempre había intentado negar, que pertenecía frente a la cámara. Las audiencias crecieron, las cartas de fans llovían, y aún así se sintió encerrado. 3 años después, tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó Gunsmoke. Renunció a uno de los trabajos más estables en televisión. Los expertos en Hollywood lo llamaron suicidio profesional. Dijeron que nunca volvería a tener una oportunidad como esa. Pero Reynolds no vaciló. Ya había cumplido mi tiempo, dijo. No había espacio para 2 protagonistas. No se retiró por miedo, sino por hambre. Quería más. Roles más grandes, personajes más profundos, riesgos mayores. Dejar Gunsmoke parecía una apuesta, pero encendió la mecha de algo mucho más grande. En pantalla, era invencible. Fuera de ella, lo perseguían los papeles que había rechazado. A medida que Burt Reynolds ascendía al estrellato, su nombre se volvió sinónimo de masculinidad, encanto y confianza despreocupada. Dominaba la pantalla con una sonrisa que derretía el acero y una seguridad que desarmaba hasta a los críticos más duros. Hollywood lo adoraba. Las audiencias lo idolatraban. Pero detrás de las risas y las bromas nocturnas, Reynolds llevaba un peso silencioso, una cadena de «y sí», que lo seguía en cada alfombra roja, cada estudio, cada momento de soledad. Porque de todos los papeles que aceptó, fueron los que rechazó los que más lo atormentaron. Rechazó ser James Bond, rechazó a Han Solo, dejó pasar Pretty Woman. Y con cada decisión venía la misma realización dolorosa. Esos papeles no desaparecieron. Hicieron legendarias otras carreras. Mientras Harrison Ford se iba al hiperespacio, Burt se quedaba en tierra. Mientras Richard Gere conquistaba al público en la comedia romántica de la década, Reynolds observaba desde la banca. La industria no lo castigó por ello. Aún era solicitado. Pero los fantasmas de aquellas oportunidades perdidas lo acechaban, recordándole que cada decisión traía consecuencias. Y aún así, sonreía. En el Tonight Show, en el programa de Merv Griffin, en cada entrevista, interpretaba el papel del galán sereno y encantador. Se apoyaba en la comedia, haciendo chistes a su costa. Pero detrás de ese espectáculo vivía una verdad que rara vez compartía. Los papeles que rechazó no eran solo guiones, eran rutas de escape del personaje que, sin querer, había construido a su alrededor. Porque Burt Reynolds, con toda su fanfarronería, nunca creyó del todo en la leyenda que otros escribieron sobre él. Sabía que era un personaje,
uno que interpretaba con perfección. Pero el hombre detrás del bigote, el que luchaba contra el miedo, el que lloraba por lo que pudo haber sido, ese casi nunca aparecía en pantalla. Y sin embargo, incluso con esa tensión interna hirviendo bajo la superficie, Reynolds ofreció dos interpretaciones que no solo definieron su carrera, sino que redefinieron un género. Deliverance lo despojó de todo menos de su instinto de supervivencia. Demostró que era más que una cara bonita. Era una fuerza de intensidad brutal. Luego vino Smokey and the Bandit, una película que lo convirtió en un ícono cultural. Fue magia pura, encanto sureño con adrenalina. Lo catapultó a la cima de la taquilla y aseguró su lugar en la historia del cine. Pero con cada cumbre vino una sombra. Reynolds había construido un imperio basado en el carisma, pero los cimientos comenzaban a agrietarse. A menudo admitía que hizo películas que odiaba, por dinero, por fama, por mantenerse vigente. Era el rostro que todos querían, pero no siempre el alma que comprendían. Hollywood veía a un hombre que podía cargar una película solo con su encanto. Lo que no veían era a un hombre que ansiaba ser tomado en serio, que quería demostrar que era más que el bandido del sombrero o el quarterback con un chiste listo. Esos papeles que dejó escapar no eran solo remordimientos, eran símbolos de una inseguridad más profunda, que tal vez había elegido la visibilidad en lugar del legado. Y mientras esa guerra interna rugía, Burt siguió adelante. Tenía que hacerlo, porque si se detenía siquiera un momento, podría haber escuchado esa voz interior susurrándole que pudo haber sido algo más profundo, algo distinto. Pero ninguna oportunidad perdida dolería tanto como aquella que el destino le mostró, y luego le arrebató. Estuvo a punto de convertirse en Michael Corleone, hasta que el actor más temido de Hollywood lo impidió. A principios de los años 70, Burt Reynolds estuvo al borde de la inmortalidad cinematográfica. Francis Ford Coppola, el visionario que estaba a punto de redefinir la historia del cine, vio en Reynolds algo crudo, peligroso, perfecto para el papel del joven Corleone. Lo imaginaba encarnando tanto la inocencia de un hijo reticente como la frialdad despiadada de un jefe mafioso. Era una elección arriesgada, sí, pero electrizante. Y por un momento, todo parecía alinearse. Reynolds, quien había sido encasillado por su carisma, tenía ante sí el papel que podía reescribir todo lo que el mundo creía saber sobre él. Pero entonces, justo cuando el contrato estaba por firmarse, estalló la tormenta. Y su nombre era Marlon Brando. Brando no era solo una estrella. Era una fuerza temida, reverenciada, impredecible y absolutamente inflexible. Cuando se enteró de que Coppola consideraba seriamente a Reynolds como su hijo en pantalla, no solo frunció el ceño, estalló. Él o yo, advirtió, trazando una línea que ningún ejecutivo se atrevió a cruzar. Brando había resucitado su carrera con el papel de Don Vito Corleone, y no pensaba compartir esa resurrección con alguien a quien consideraba una burla. La verdad era más oscura que una simple rivalidad profesional. Era algo personal. Brando creía que Reynolds era la encarnación de todo lo que despreciaba. Estilo sin sustancia, sonrisa sin alma. Y Reynolds, quizás sin saberlo, había avivado ese fuego una década antes. En 1963, apareció en un episodio de The Twilight Zone, interpretando a un actor de método arrogante y balbuceante, una parodia evidente de Brando. Lo hizo como broma, pero para Brando fue una ofensa esculpida en piedra. Nunca lo olvidó. Y lo peor, nunca lo perdonó. Así que cuando tuvo la oportunidad de sabotear el ascenso de Reynolds al drama serio, no dudó. Lanzó una amenaza que el estudio no pudo ignorar, y así, Reynolds fue borrado de El Padrino. Una puerta que se abría con promesa fue cerrada sin piedad. En su lugar quedó un entonces desconocido Al Pacino, que entregaría una de las interpretaciones más icónicas del cine.
Para Reynolds, la pérdida fue monumental, no solo por lo que El Padrino llegó a ser, sino porque confirmó un temor que siempre lo atormentó. En Hollywood, la percepción era poder, y Brando había usado la suya como un arma. No se trataba de quién era mejor para el papel, se trataba de quién controlaba la narrativa. A Reynolds no solo le negaron un papel, le negaron un legado. Una versión de la historia del cine en la que se sentaba frente a Brando, no como una broma, no como una amenaza, sino como un igual. Esa versión nunca se filmó, pero Reynolds no se lamentó, al menos no en público. Se encogió de hombros ante el incidente con su característico aire despreocupado, aunque el arrepentimiento seguía latente, como una sombra detrás de su sonrisa. Porque en el fondo sabía la verdad. El Padrino no fue simplemente otra oportunidad perdida. Fue el momento en que Hollywood le mostró exactamente hasta dónde le permitiría llegar. Y cuando parecía que la disputa había terminado, Brando atacó de nuevo, más duro, más cruel. La rivalidad no solo era personal, se volvió legendaria. Después de El Padrino, muchos asumieron que la tensión entre Marlon Brando y Burt Reynolds desaparecería discretamente en el olvido hollywoodense. Pero lo que ocurrió no fue un simple roce. Fue una guerra fría en toda regla. Años más tarde, cuando Francis Ford Coppola volvió a considerar a Reynolds para un papel importante, esta vez en el caos infernal de Apocalypse Now, la historia se repitió. Brando ya había sido elegido, y tan pronto como se enteró de que Reynolds podría unirse al elenco, explotó. Una grabación de audio cruda y venenosa captó su furia. «Él es la encarnación de algo que me dan ganas de vomitar», escupió Brando. Y por si fuera poco, lanzó una estocada final acusando a Reynolds de ser un hombre que rinde culto en el templo de su propio narcisismo. Fue feo, fue brutal y fue profundamente personal. Al mundo exterior, parecía otro episodio del Brando clásico, errático, arrogante, egocéntrico. Pero para Reynolds, fue otro portazo en la cara. No importaba cuánto talento tuviera o cuánto había avanzado. Si Brando estaba en la sala, Reynolds no entraba. Y lo más irónico de todo, el hombre que lo llamaba narcisista llegó al set de Apocalypse Now con sobrepeso, sin preparación y sin haber leído Heart of Darkness, la novela en la que se basaba la película. Peleó con Dennis Hopper, ignoró las indicaciones del director y convirtió el set en un campo de batalla. Aún así, tenía el poder de vetar a otro actor con un simple arrebato. Reynolds no se dejó vencer. No iba a permitir que el complejo de superioridad de Brando quedara sin respuesta. Pero no lo atacó en entrevistas ni en tabloides. Number esperó hasta 1980, cuando fue anfitrión de Saturday Night Live, y contraatacó de la única manera que él podía, con una parodia afilada. En un sketch mordaz, interpretó una versión ficticia de Brando, inflado, balbuceante, devorando comida a mitad de cada frase, mientras Gilda Radner hacía una imitación de Barbara Walters. Fue hilarante, fue despiadado, y golpeó como un puñetazo televisado en cadena nacional. El mensaje era claro. Reynolds podía burlarse de Brando con la misma brillantez con la que una vez lo imitó en The Twilight Zone. Esta vez, todo el mundo estaba mirando. Aún así, ninguno cruzó completamente la línea en público. No hubo guerra de tabloides ni calumnias abiertas. Las pullas más afiladas de Brando quedaron encerradas en grabaciones privadas. Reynolds, por su parte, solía minimizar la enemistad con indiferencia, ocultando cualquier rastro de amargura detrás de su encanto y su ingenio. Pero no te equivoques. La rivalidad nunca murió. Siguió hirviendo en silencio, en oportunidades perdidas, en susurros entre estudios, en salas de casting donde los directores evaluaban opciones y calculaban quién podría oponerse. Lo que la hacía tan fascinante no era solo el choque de egos, era el contraste entre legados.
Brando, el genio torturado. Reynolds, el rebelde encantador. Uno construyó su mito en lo impredecible, el otro en la cercanía con el público. Pero su odio, ya fuera sutil o ruidoso, dejó cicatrices en ambos. Fue una batalla de imagen, de identidad, de lo que cada uno creía que debía ser la grandeza. Y ninguno estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Pero no todas las tormentas en la vida de Burt vinieron de los egos de Hollywood. Algunas vinieron de quienes alguna vez amó. Lo que comenzó como un cuento de hadas romántico se convirtió en uno de los divorcios más sucios de la historia de Hollywood. Al principio, eran la imagen del glamour. Burt Reynolds y Lonnie Anderson, el chico de oro del cine y la rubia resplandeciente de las sitcoms. Estaban en todas partes, de la mano en alfombras rojas, en portadas de revistas. Su amor parecía sacado de un guión de Hollywood. En 1988 sellaron ese sueño con una boda secreta en el rancho privado de Burt en Florida. Fue íntima, calculada, sin prensa, protegida. Para el mundo, eran realeza. Pero tras el telón de terciopelo ya se veían grietas, pequeñas fisuras que pronto estallarían en una guerra pública como pocas veces se había visto. Reynolds luego diría que casarse con Anderson fue una de las decisiones más estúpidas que tomé. En su momento, sonó a resentimiento, pero en realidad era una confesión. Porque lo que empezó con afecto pronto se desmoronó en caos. Le entregó una tarjeta American Express Platinum con un límite de $45,000. Ella la agotó en 30 minutos. Al principio fue una broma. Luego dejó de serlo. Los gastos se descontrolaron. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Reynolds admitió en entrevistas que su intimidad desapareció. Y cuando el afecto muere en un matrimonio tan público, el estallido es inevitable. Volaron acusaciones. Él alegó que ella era una actriz desempleada aferrada a su estatus. Ella guardó silencio, al principio, pero no duró mucho. En 1993, Reynolds sorprendió al mundo al anunciar públicamente el divorcio. El lenguaje fue clínico, irreparablemente roto, pero la realidad estaba lejos de ser limpia. Bajo los titulares, hervía una tormenta de resentimiento, traición y maniobras legales. Reynolds declaró que se había enamorado de otra mujer, después de descubrir que Anderson le había sido infiel. La prensa enloqueció. Los amigos se volvieron enemigos. Cada declaración pública era una mina. La custodia del hijo se convirtió en campo de batalla. Y hasta el fotógrafo de Reynolds se burló de Anderson, diciendo que cocinó menos de una docena de veces durante todo el matrimonio. Los guantes estaban fuera. Ya no se trataba de amor, se trataba de supervivencia. Y entonces llegaron las acusaciones más oscuras. En una entrevista de 1995, Lonnie Anderson rompió su silencio. Acusó a Burt Reynolds de abuso físico, afirmando que se comportaba de forma violenta bajo los efectos de las drogas. También aseguró que él había dejado de pagar los $15,000 mensuales de manutención para su hijo adoptivo, Quinton. La batalla legal se extendió más que el propio matrimonio, con la amargura endureciéndose hasta convertirse en algo más frío, resentimiento esculpido en piedra. El público jamás había visto a Burt Reynolds así, ni él mismo. El hombre que antes reía ante todo ahora se mostraba serio ante las cámaras, sin su encanto característico, aferrándose a su dignidad. La historia no terminó en los juzgados. Permaneció, como lo hacen todas las cosas rotas. No fue sino hasta 2015, 22 años después, que Reynolds finalmente emitió un cheque por $154,520, cerrando oficialmente el capítulo final de un amor que alguna vez pareció intocable. Para un hombre que conquistó Hollywood, esa deuda era más que dinero. Era un peaje, un costo que pagó en privado mucho antes de pagarlo en efectivo. Pero mientras ese matrimonio terminó en amargura, otra historia de amor permaneció en silencio.
hasta que la muerte rompió el dique. Ella fue la que dejó ir y la que nunca dejó de extrañar. Cuando Burt Reynolds conoció a Sally Field en el set de Smokey and the Bandit en 1977, no fue solo química, fue combustión. Una atracción tan magnética que hacía que las cámaras chispearan y el corazón latiera más rápido. En pantalla, actuaban con calma. Fuera de cámara, se enamoraron rápido y con intensidad. Lo que siguió fue un romance de 5 años que brilló intensamente, pero dejó cicatrices en ambos. Para Reynolds, ella era más que una compañera de reparto. Era la mujer que no podía controlar, que no terminaba de comprender, pero que no podía permitirse perder. Y para Sally, él fue protector y prisión. Un hombre que la adoraba profundamente, pero que la sujetaba con demasiada fuerza. Era amor, sí, pero con un costo que ninguno de los dos podía pagar. Desde el inicio su relación fue tormentosa. Bajo las risas y los bailes nocturnos había una dinámica de poder y vulnerabilidad que se volvía más compleja cada día. Reynolds, ya en la cima de su fama, traía consigo un mundo para el que Sally no estaba preparada. Aún así, se quedó. Porque en los momentos en que él bajaba la guardia, cuando el fanfarroneo se desvanecía y asomaba su inseguridad, ella veía a un hombre desesperado por ser comprendido. Intentó amarlo por completo, pero con el tiempo comenzó a desaparecer dentro de la relación. En sus memorias in pieces, publicadas pocos días después de la muerte de Reynolds, Sally finalmente reveló toda la verdad. Describió un amor que devoró su identidad, uno en el que dejó de vestirse para sí misma, dejó de moverse para sí misma, dejó de existir separada de él. La conexión, por profunda que fuera, se convirtió en un espejo de todo aquello de lo que intentaba huir. Reynolds, por su parte, nunca la superó. No de verdad. Entrevista tras entrevista, décadas después de su separación, su nombre seguía brotando de sus labios. El amor de mi vida. En una entrevista con Vanity Fair confesó, la extraño terriblemente. No había rencor, solo tristeza y remordimiento. Admitió que había arruinado todo, que encontró a la mujer perfecta y de algún modo la alejó. En una de sus últimas reflexiones públicas, reveló que había hablado con el hijo de Sally, quien le dijo que ella todavía hablaba de él. Ese simple mensaje lo quebró por dentro. Deseaba que ella lo llamara, que pudieran tener esa última conversación, pero el teléfono nunca sonó. Cuando Reynolds falleció en 2018, Sally finalmente rompió su silencio. En una entrevista con The New York Times, confesó que se sintió invadida por los recuerdos, pero también por el alivio de que él no leería sus memorias, porque a pesar de todo, no quería herirlo, y sabía que su verdad podía hacerlo. No compartió su dolor para destruir su imagen, sino para liberarse de una historia que había guardado por demasiado tiempo. El amor fue real. El daño, aún más. Pero lo que quedó, años después, fue el dolor de una emoción inconclusa. Un anhelo nunca expresado en sus últimos años. Nunca tuvieron su despedida. Y en ese silencio, su amor se convirtió en un fantasma. Doliente, no resuelto, inolvidable. De todos los papeles que interpretó y todos los corazones que conquistó, solo un lugar sostuvo realmente su alma. Su casa favorita no estaba hecha solo de madera y piedra. Estaba hecha de memoria y de significado, escondida en la majestuosidad silenciosa de Highlands, Carolina del Norte. El último gran amor de Burt Reynolds no fue una mujer, ni un papel, ni un legado grabado en premios. Fue una casa, un lugar tan querido que, entre las 14 propiedades que llegó a tener, nombró esta sin titubear como su favorita. En una carta manuscrita con fecha de diciembre de 1983, Reynolds volcó su corazón en papel, llamando a su Mountain House un santuario, el lugar que anhelaba cuando las luces de Hollywood brillaban demasiado fuerte. Rodeada de bosque y silencio,
Lejos de cámaras y escándalos, esta casa se convirtió en el reflejo de todo lo que Burt era, pero nunca dijo en voz alta. La casa no era ostentosa, no fue construida para impresionar invitados ni para exhibir fama. Fue diseñada por el arquitecto Jim Fox, cuyo estilo, basado en la filosofía de Frank Lloyd Wright, integraba la naturaleza a la estructura. Se fundía con la montaña como si siempre hubiese estado ahí, justo como Burt deseaba. No era simplemente un refugio. Era una vía de escape, una bóveda emocional, un espacio donde el ruido se detenía, y el verdadero hombre finalmente podía respirar. En sus paredes vivían los ecos de la soledad, de la reflexión, de un hombre que lo tuvo todo y, sin embargo, anhelaba más la paz que los aplausos. Cuando la casa finalmente salió al mercado, años después del fallecimiento de Burt Reynolds, el público reaccionó con una oleada de emoción. No por su precio, $2.95 millones, ni por su lujo, sino por lo que representaba. Las publicaciones en Zillow se convirtieron en memoriales digitales. Los fans inundaron los comentarios con historias de infancia, de ver a Burt volar en Smokey and the Bandit, de aquel día en que vieron aterrizar su helicóptero en un sendero cercano. Un comentario decía simplemente, no es una casa, es él. Y lo era. Cada habitación guardaba rastros del hombre que la construyó, no para ser visto, sino para sentirse, para, finalmente, sentirse a salvo, arraigado, invisible al mundo que nunca lo dejó descansar. No había alfombra roja en la entrada, ni paparazzi esperando en la puerta. Solo piedra, madera, cielo, y un silencio que decía más que cualquier aplauso. Los fans no vieron la casa de una celebridad. Vieron un alma hecha tangible. La casa se convirtió en símbolo de dualidad, la figura pública que nunca dejó de actuar y el hombre privado que nunca dejó de doler. Encarnaba su encanto y su melancolía, su fuerza y su rendición. No estaba llena de premios ni trofeos. Estaba llena del silencio que nunca encontró en la fama. Burt Reynolds no solo dejó una filmografía, dejó esta casa, su montaña, su espejo, su monumento. Guardaba el desamor que nunca dijo en voz alta, los sueños que se le escaparon entre los dedos y los momentos de quietud que tan rara vez se permitió. Este no fue el legado que escribió Hollywood. Este fue el legado que él eligió. Aunque el hombre ya no está, su historia, grabada en películas, en amor y en las paredes de su casa en la montaña, jamás será olvidada. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo.